Y aquí que se ponga. Sobre todo cuando te acercas a la mesa. Buenas tardes, sean todos bienvenidos al presente acto académico organizado por nuestra Facultad de Teología, en el que 3 profesores de nuestra facultad, con un amplio currículum o bagaje de publicaciones, van a presentar su último libro. Solo la presentación, porque son conocidos por todos nosotros. Por eso, así damos más tiempo, no me entretengo a presentar la obra, porque es el objetivo de ello, de cada uno de sus autores, y tampoco de señalar su currículum, porque es conocido, y así ganamos más tiempo para lo más importante, que es la presentación que cada uno de ellos va a hacer de su respectivo libro. Y el orden de la intervención será primero el profesor Don Luis Bueno de la Fuente, presentará la revolución antropológica más allá del humanismo, pregunta. Le seguirá el profesor Don Fernando Saeta Montoya, del Islam postmigratorio al Islam español. Y también la pregunta, ¿pueden los musulmanes ser españoles? Y por último, en cuanto a la exposición, intervendrá el profesor don Roberto Carlos Pérez, de la Misa a la Misión, evangelizar con entrañas eucarísticas. Y por último, pues va a intervenir el director del grupo editorial Fonte, don Pedro Ángel Deza. Sin más, pues escuchamos la presentación de cada uno de estos libros por sus respectivos autores. Pues buenas tardes y ante todo, pues gracias por acompañarnos en esta tarde en la presentación de estos libros que, como ven, lleva como título general, pues abriendo caminos del futuro, ¿no? Que en realidad es más bien señalar el futuro en el que estamos y por tanto es un futuro que tenemos que recorrer. Y a mí me corresponde comenzar hablando de lo que podemos llamar revolución antropológica, que se puede situar dentro de ese término que ya se va poniendo de moda, el posthumanismo, y que después de haber dedicado tiempo a estudiar la cuestión, implicaciones, etc., pues yo cada vez estoy más convencido de que esa frase tan repetida de que no estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época, que es una frase que se oye tantas veces y que a mí me gustaría preguntar cuando alguien la usa, ¿qué quiere decir? Que estamos en un cambio de época, ¿no? Yo estudiando esta cuestión creo que precisamente el cambio de época consiste en esta revolución antropológica, porque evidentemente implica una concepción nueva y distinta del ser humano, y lógicamente sobre ella se levanta un tipo de civilización que nos penetra, como digo, por todas partes, ¿no? Porque todos estamos, digamos, acostumbrados a oír hablar, por ejemplo, de la proliferación de los robots, el desarrollo de la inteligencia artificial, la absolutización del smartphone, la normalización del matrimonio homosexual, la pluralidad de modelos de familia, la banalización del aborto y de la eutanasia, la ideología de género, la superación del esquema binario, de la sexualidad, el primado de los big data y de la digitalización, la manipulación genética, los proyectos de bioética, de eugenesia. Podríamos mencionar también proyectos como el Gran Simio, etc., ¿no? Son muchos aspectos, ¿verdad?, que yo creo que gran parte de la población se fija en algunos de estos. Y ante este tipo de signos o manifestaciones, unos lo ven como un avance en el desarrollo, otros lo ven como la adquisición de nuevas libertades, otros lo ven como una cosa extraña, estrambótica, etc., ¿no? Y a mí lo que me interesa poner de relieve es que esta
manifestación heterogénea de signos tan diversos, en el fondo se reconducen a este problema de fondo, que es la quiebra de una concepción del ser humano, que es eso que hemos llamado humanismo, procedente de la tradición judeocristiana y que luego se ha prolongado también en la época moderna y ilustrada, y que de algún modo ponían en el centro al ser humano como una especie que tenía algo especial, ¿no? Pero claro, el cambio de todo este proceso ha conducido a ver que el ser humano no tiene ningún privilegio especial. Y que sea por un lado, tenemos que colocarlo a nivel de los animales. Y por otro lado, pues tenemos que colocarlo al servicio, podemos decir, de la tecnología, que tiene que realizar una síntesis entre el ser humano y las nuevas tecnologías, hasta que al final lo que hoy llamamos Homo sapiens quede simplemente como un fenómeno del pasado. Es decir, esos seres del futuro, que no serán seres humanos, nos mirarán a nosotros, según dicen algunos autores, nos mirarán como nosotros miramos, por ejemplo, a los chimpancés, como una especie, digamos, superada, ¿no? Entonces, a mí me parece que ciertamente podemos identificar en este tipo de proyectos algo que forma parte, a lo mejor, de la ciencia ficción. Y no deja de ser curioso que la ciencia ficción, películas sobre todo, novelas, series de televisión, es lo que ha hecho a la gente estar en contacto con este tipo de nuevas realidades que, como digo, dejan al ser humano como una especie superada y a superar, ¿no? A mí me parece que en este proceso hay un cambio fundamental, que es, podemos decir, el paso del paradigma, llamémoslo así, darwinista, al estadio post-darwinista, ¿no? Si hablamos de un estadio darwinista, es decir, es el que venimos, iniciado con Darwin y todo su desarrollo de la teoría de la evolución, claro, la visión darwinista coloca al ser humano pues simplemente como una pieza o como un elemento más de la naturaleza. Nosotros podríamos decir, queda degradado. Bueno, queda, dicen, en su puesto exacto dentro del proceso de la evolución, ¿no? Pero claro, la gran diferencia está en que hasta ahora, digamos, nosotros éramos como víctimas de un proceso evolutivo que era más fuerte que nosotros y que por tanto actuaba de un modo automático, ciego, inmisericorde, incluso cruel. Ahora bien, el momento actual es justamente ese en el cual el ser humano ya no se siente simplemente víctima de un proceso evolutivo. Es que el ser humano, sobre todo gracias a las nuevas tecnologías, se considera en condiciones de tomar el timón de la evolución. Y por tanto vamos a orientar la evolución en la dirección que nos interesa, que nos convenga o que podamos elegir. Este proceso de post-darwinismo, claro, cuenta, digamos, con la ventaja de haber ofrecido lo que podemos denominar un relato fundador alternativo al relato fundador de nuestra civilización, digamos, occidental, que se apoyaba en el relato del Génesis, sobre todo los primeros capítulos del Génesis, y que luego quedaba, digamos, enriquecido con la perspectiva cristológica del Nuevo Testamento, ¿no? Pero ofrecía la clave de comprensión del ser humano y, por tanto, de toda la civilización. La lectura crítica, racional de los relatos bíblicos, pues consideran, claro, que es un lenguaje puramente mitológico, obsoleto, propio de una humanidad poco desarrollada, frente a la cual podemos ofrecer un relato alternativo,
que está en la línea de Darwin, pero digamos más amplio, ¿no? Porque si Darwin se dedicó a presentar la evolución de las especies, por tanto el desarrollo, digamos, de la vida, el desarrollo de la ciencia en el siglo XX ha permitido explicar o pretende explicar todo desde el origen hasta el final. Por consiguiente, se puede presentar, repito, como lenguaje alternativo, ¿no? Y este es el presupuesto, me parece a mí, que se encuentra en la base de eso que llamamos transhumanismo y posthumanismo. Pero, claro, para entender todo su alcance, creo que hay que situarlo en todo un proceso de desarrollo intelectual en nuestra civilización, ¿no? Por un lado, ver cómo durante un periodo de tiempo el humanismo tradicional ha sido sometido bajo acusación, ha sido llevado al banquillo de los acusados y ha sido condenado. ¿Es que de ese humanismo no ha venido la violencia, las guerras, el dominio, el etnocentrismo del hombre blanco, la superioridad del patriarcalismo? ¿No viene todo eso de ese humanismo que ha estado subyaciendo a nuestra civilización? ¿Puede ser legitimado? ¿No será mejor? Y luego, claro, por ejemplo, pensemos, yo creo que la década de los 60 fue un ámbito en el cual todo este tipo de ideas, ¿no?, sobre todo el llamado post-estructuralismo, ¿no?, es decir, la muerte del hombre, por ejemplo, ¿no?, quiere decirse que ese modelo de ser humano no queda legitimado ante la razón ni ante la ética, y por eso tiene que ser superado. Simultáneamente se ha ido creando ese tipo de psicología, llamémosla postmoderna, individualista, narcisista, que también se estuvo incubando a partir de los años 60, y claro, estos presupuestos han hecho posible que la idea de buscar una perspectiva transhumana o posthumana ha encontrado, pues eso, caldo de cultivo, ¿no? En el posthumanismo, para ir acabando, yo creo que hay que distinguir, a mi modo de ver, como una doble corriente. La que yo denomino, por un lado, el posthumanismo tecnológico. Es decir, vamos a fusionar lo biológico del ser humano con lo tecnológico para potenciarlo, pero con la pretensión de que llegue el momento en el cual la inteligencia artificial, o pensemos si quieren las máquinas, puedan sustituir al ser humano. Incluso que el ser humano, curiosamente, pueda prescindir de su base biológica. La pretensión, por ejemplo, que puede parecer más desmesurada, podemos alcanzar perfectamente la inmortalidad porque será posible que la información que se encuentra en mi cerebro puede ser eso, descargada en un soporte no biológico, tecnológico. Y habrá máquinas que tendrán que ser consideradas como personas precisamente por eso, ¿no? Esa es una línea. Y luego está la línea que yo creo que se puede denominar algo así como transgresora, que es la que pretende recrear el ser humano, pues alterando o cambiando el tipo de comportamiento a todos los niveles, de carácter sexual, de carácter... Por ejemplo, a mí me hacía gracia estos días, ¿no? Se pueden reunir en Navidad las familias. ¿Y qué es la familia? Si la familia, como dicen algunas de esta corriente, son familias multiespecie, de mi familia puede formar parte tanto mi perro como mi padre. ¿Por qué no? Es decir, que en ese sentido van cambiando radicalmente ese tipo de conceptos que estructuran nuestra vida social, ¿no? Y yo creo que eso, desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista pastoral, debería ser muy tenido en cuenta. Porque más allá de que este tipo de objetivos sean cumplidos o no, lo que es cierto, me parece a mí, es que el imaginario colectivo de las nuevas generaciones vive en este horizonte.
Y lógicamente desde eso hay que afrontarlo desde un punto de vista intelectual, presentando la alternativa de lo que significa la idea cristiana de persona, y por otro lado también desde el punto de vista pastoral, que así como a determinados niveles de la Iglesia esta problemática ha encontrado una buena floración en los últimos tiempos, a nivel, yo creo, de vida pastoral, catequético, formativo, a mí me parece que todavía falta mucho camino por recorrer. Y ese camino hay que afrontarlo precisamente porque es nuestro futuro. Y nada más, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Bueno, me toca el turno a mí y en esta ocasión, pues la presentación, cambiamos de tema, este libro que lleva como título Del Islam posmigratorio al Islam español y con un subtítulo: ¿Pueden los musulmanes ser españoles? El hoy nos acaba de hablar del cambio de época que estamos viviendo y como muestra de ello ha presentado el cuestionamiento de los fundamentos humanistas a que estamos asistiendo. Imagino que a todos vosotros, o por lo menos para una mayoría, os habrá convencido. Me toca ahora el turno de presentar mi libro y lo hago consciente de que posiblemente a la mayoría de vosotros no os convenzca mi planteamiento. El reto al que me enfrento, por lo menos esta tarde, es tan grande o más que señalado por el libro. Y es que el tema del Islam, de los musulmanes y su presencia en nuestras calles y ciudades no deja indiferente. Sin ser un tema que aparentemente nos afecte en la vida cotidiana, estoy convencido de que todos nosotros tenemos ya una idea clara y definida sobre el mismo. Por lo tanto, no pretendo esta tarde convenceros, sino tan solo de dar mi opinión en voz alta e intentar razonar lo que pienso que puede ser beneficioso además para el conjunto de la ciudadanía. El título de un libro siempre es importante. El objetivo del mismo es que el posible lector capte de forma inmediata el contenido del texto. Mi libro se titula Del Islam posmigratorio al Islam español. Creo que sintetiza bien lo que quiero decir, pero estoy también convencido de que puede resultar demasiado abstracto y hasta complejo. Tal vez no se capte bien lo que quiero decir, de ahí que haya puesto un subtítulo, y este sí que es muy claro, incluso intencionadamente provocador. ¿Pueden los musulmanes ser españoles? A lo mejor es exagero, pero creo que todos aquí presentes seguro que tenemos ya una respuesta a este interpelante. Incluso más es posible que muchos de nosotros tengamos dos: la teórica, la correcta, la diplomática, que puede afirmarse así. Por supuesto, son tan españoles como yo. Pero igualmente puede haber una segunda respuesta, que cuidamos mucho de verbalizar en estos términos: de españoles y nada. Lo mejor es que se marchen de nuestro país, puesto que solo aportan violencia y conflicto social. Un ejemplo con el que se inaugura el libro ilustra bien la complejidad de lo que yo intento transmitir. La actual ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, en el pasado mes de abril, envió un mensaje de felicitación a la comunidad española musulmana con motivo del inicio del Ramadán en estos términos: Feliz Ramadán a nuestros amigos musulmanes. Tal vez recordéis que inmediatamente se produjo una reacción en cadena de fuerte crítica al gobierno por esta actuación, que consideraban ofensiva para millones de católicos que no fueron felicitados oficialmente ni en Navidad ni en Pascua. Pero más allá de esta crítica sobre la oportunidad de dicho mensaje, nos podríamos preguntar: ¿por qué los españoles musulmanes los tiene que felicitar el Ministerio de Asuntos Exteriores, si son de hecho ciudadanos españoles?
En lo de esta anécdota podríamos seguir preguntándonos. Para el gobierno actual, los musulmanes españoles, esos que viven en estos barrios, cuyos niños van al colegio con nuestros hijos o nietos, que tienen su DNI y pagan impuestos a Hacienda, que votan en las elecciones, ¿son de ellos tenidos por españoles? Permitidme que cambie de tema. Es un dato que a día de hoy se publica mucho del Islam. Podéis entrar en cualquier librería y lo podéis comprobar. Entre comillas, podríamos afirmar que el Islam está de moda. Pero, ¿de qué Islam estamos hablando? Seguramente de un Islam político, radical, que fomenta la violencia y justifica teológicamente los atentados terroristas. Y podríamos seguir cuestionándonos. ¿El yihadismo es el único rostro del Islam? ¿Es que todos los musulmanes con los que nos cruzamos por la calle son terroristas? ¿Es que todas las mujeres musulmanas están oprimidas y obligadas a llevar el velo islámico? Bueno, el libro que ahora presentamos intenta plantear estos temas, intenta pensar la imagen que se transmite del Islam, de la posible integración en España, de si son realmente nuestros hermanos, de si pueden contribuir al enriquecimiento de nuestra sociedad. Como veis, se trata de un libro a modo de catálogo de preguntas abiertas que buscan interpelar al lector e insinúan una posible respuesta. Una precisión más. No he pretendido recrear la historia de España y su relación con el Islam, ni establecer unas pautas para expresar en qué consiste el Islam o cómo hay que vivir la sumisión a Allah. Mi objetivo es más humilde: pensar el Islam en la España del siglo XX, es decir, desde el año 2000 hasta ahora. Buscando la claridad expositiva, presento a continuación 7 puntos relevantes que se desarrollan en el libro. El primero, el Islam ha venido para quedarse. A día de hoy se calcula que pasan de los 2 millones los musulmanes que viven entre nosotros, aproximadamente el 4% de la población española, un número que no deja de crecer. Y lo que es más importante, una gran mayoría de ellos no considera la hipótesis de dejar nuestro país. Segundo, equivocadamente pensamos que todos los musulmanes son inmigrantes, pero lo cierto es que junto a ese colectivo encontramos a los españoles de origen extranjero y a los llamados españoles conversos. Sin contar a los conversos, más de 1 millón de estos musulmanes de origen extranjero han adquirido ya la nacionalidad española y otros muchos la están esperando. Lo cierto es que la gran mayoría de los musulmanes que viven hoy en España no son inmigrantes. Tal vez lo fueron sus padres o sus abuelos, pero la realidad es que se trata de personas que han nacido, estudiado, casado, trabajado, etc. en nuestro país y desean continuar en él. España y su cultura es su única referencia. De ahí la expresión del Islam postmigratorio que recoge el título del libro. Tercero, hay que hablar del Islam siempre en plural. Aparte de las 3 grandes corrientes islámicas como la sunita, la chiita o la sufí, cada una de ellas se encultura en un contexto propio. La sumisión a Allah que se vive en España no es la misma que se vive en Marruecos o en Senegal o en Emiratos Árabes. No se vive el Islam de la misma manera en un país de mayoría musulmana y con la Sharia como norma de conducta, con un Islam en un país de herencia judio-cristiana y con una constitución laica o aconfesional. Por lo dicho, no existe un Islam, sino podríamos decir un Islam en plural. Como no existe un cristianismo puro, pues están los católicos, los protestantes, los ortodoxos, y dentro de cada una de estas confesiones un abanico enorme de espiritualidades y la gran mayoría legítimas. Cuarto, el grupo mayoritario de musulmanes instalados en España es de origen marroquí, pero también se dan otros rostros y formas de comprender y vivir el Islam. No es posible a día de hoy
hablar de un solo Islam en nuestro país. Por otro lado, en nuestro país, en gran medida, el Islam que se practica viene de esquemas extranjeros, a la manera de vivirlo en Marruecos o en Arabia Saudí. Por una razón muy sencilla, su presencia en medio de nosotros es muy reciente. Según pasen los años, es previsible que se vaya configurando un Islam, digamos, a la española, acorde a nuestros valores, a nuestra Constitución. Creo no equivocarme cuando digo que el joven universitario español que quiere ser musulmán no lo quiere ser a la manera del siglo pasado, ni a la manera de vivirlo en Turquía. Quiere ser un joven más de los nuestros, con idénticas expectativas que el resto de sus compañeros de estudios. Por lo dicho, todos y cada uno de nosotros somos testigos y protagonistas de la invención de un Islam español, no de un Islam de España, sino de un Islam español. Porque todos, de una u otra manera, configuramos la sociedad, participamos de la revolución antropológica dicha, y así como vivimos la fe cristiana en España de forma diferente a como se vive, por ejemplo, en Guatemala o en Tanzania, hay que aceptar que la llegada de un Islam español, antes o después, será realidad. Quinto, seguro que muchos de vosotros estaréis pensando que lo que digo es una utopía, que la integración de los musulmanes es difícil, muy difícil incluso. Pero lo que sí creo es que no es imposible. En el último capítulo del libro presento el pujante feminismo del feminismo islámico que se vive en nuestro país. Puede parecer raro hablar de feminismo islámico, pero lo cierto es que españoles como la conversa Natalia Duja o Artenur Prado lo hacen posible. Sexto, lógicamente, para lograr este Islam español hace falta un gran esfuerzo colectivo. Los españoles no musulmanes seguramente tendremos que superar el complejo consciente o inconsciente de superioridad. Y los españoles musulmanes tendrán que esforzarse si quieren integrarse. Séptimo, ni islamofobia ni islamofilia. Lo que proponemos es un empeño conjunto, no solo por construir la paz, sino por acoger el enriquecimiento que emana de la interculturalidad. Y concluyo. Este acto académico lleva como tema general abriendo caminos de futuro. Ante el Islam son muchos los recelos que brotan a flor de piel, pero incluso para aquellos que no consideren posible este ideario señalado, afirmamos que lo que es incuestionable es que estamos obligados a convivir, o de lo contrario brotará con más fuerza el odio y la violencia. Incluso más, se torna obligado a afirmar que no existen al día de hoy razas o culturas puras. El mestizaje no es una opción, se trata del futuro que inevitablemente vendrá. Aunque ello, lógicamente, no impida ser muy conscientes de las dificultades, muchas, que conlleva este proceso. Pues que ojalá veamos un día este Islam español. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí, bienvenidos. Hay ciertas cosas en la vida que son para una inmensa minoría y parece que en tiempos de pandemia más todavía. No contábamos con tanta gente, o sea que nos vamos a ir contentos por ese lado. Permitidme que haga dos breves referencias al libro de los Hechos de los Apóstoles. Curiosamente, este escrito, los santos padres le llamaban el Evangelio del Espíritu. Pues bien, en el capítulo 10, que es cuando la Iglesia ya se está abriendo camino fuera de Jerusalén, aparece un discurso de Pedro en la casa de Cornelio. Cornelio será uno de los primeros paganos, él era romano, no judío,
que se convierten al cristianismo. Y en ese contexto, Pedro tiene una expresión: nosotros que hemos comido y hemos bebido con el Señor tras su resurrección. Una alusión claramente a lo que nosotros hoy llamamos Eucaristía. Y en esa situación, Pedro dice: a los que hemos comido y bebido con él nos mandó predicar al pueblo dando solemne testimonio. 2 capítulos antes, en el 8, cuando la Iglesia rompe los muros de Jerusalén, aparece que los que se habían dispersado fueron por todas partes anunciando la buena nueva de la palabra. Los que entienden en griego y en la Biblia dicen que hay dos verbos destacados: dispersarse y recorrer, que lo traducen por fueron por todas las partes. E iban por todas las partes sembrando las semillas del Evangelio. Esta tarde, al presentar estos 3 libros, en ese título general, abriendo caminos de futuro, sabiéndonos situar en el futuro que ya nos es presente, creo que los creyentes que en cada Eucaristía somos invitados a comer y beber con el resucitado, estamos llamados a sembrar la semilla del Evangelio en los caminos de la historia. Aunque a veces nos sean difíciles e incomprensibles, la revolución antropológica, la posible integración desde el encuentro con un islamismo español, la reflexión se me ocurre a bote pronto sobre nuestra situación histórica, por ejemplo, en estos tiempos de pandemia. No es casual que Lucas insista en este dinamismo de comer y beber con el resucitado y salir en misión. Recordad, no lo voy a comentar, ese pasaje tan bonito de los discípulos de Maús. Le reconocieron al partir el pan y salieron corriendo llenos de alegría para decir: es verdad, ha resucitado el Señor. Con este preámbulo creo que ya puede quedar un poco claro cuál ha sido el horizonte del libro que presento. Todos sabemos que uno de los nombres con los que denominamos comúnmente a la Eucaristía es el de misa, que viene del latín, indicando que el término de la celebración y el envío a llevar adelante de la misión eclesial ha de ser una constante en la vida de los creyentes. Porque la Eucaristía, como decía San Juan Pablo II, el año de la Eucaristía, ha de ser principio y proyecto de misión. Entrar en comunión con Cristo en el memorial de la Pascua significa al mismo tiempo experimentar el deber de hacerse misionero del acontecimiento que aquel rito actualiza. La despedida final de cada misa constituye una consigna que impulsa al cristiano a comprometerse en la propagación del Evangelio y en la animación cristiana de la sociedad. Sin embargo, siendo ambas realidades, ambas magnitudes fundamentales, la Eucaristía y la misión, sin embargo hemos de reconocer que por desgracia no la hemos vivido y me quiero creer que todavía no la seguimos viviendo en mutua complementariedad, de la misa a la misión, de la misión a la misa. Por eso no es de extrañar que el Papa Francisco pues venga insistiendo en que la Eucaristía es el corazón de la Iglesia que le da la vida. Participar en la misa es vivir otra vez la pasión y la muerte redentora del Señor. Es una teofanía. El Señor se hace presente en el altar para ser ofrecido al Padre por la salvación del mundo. Ahora bien, ¿cómo unir existencialmente el anuncio con obras y palabras del Evangelio con la necesidad de celebrar la Pascua del resucitado? ¿Cómo vivir sin dicotomías, sin divisiones, la liturgia y la misión? Nosotros creemos, el subtítulo del libro, que ha de desarrollarse una evangelización con entrañas eucarísticas.
Desde ahí hemos vertebrado el libro en 9 capítulos. En primer lugar, pues hablamos de la necesidad de comprender lo que ha sido en la historia de la Iglesia, la celebración de la Eucaristía y cómo se ha ido estrechando, aun siendo su mayor tesoro, aun teniendo gran importancia en la vida creyente, pero que al final quedaba casi como un acto individual o casi privado de piedad, que apenas tenía nada que ver con la dimensión eclesial de bautizados y por lo tanto de misioneros. Desde ahí, una vez hecho eso, pues nos aferramos a lo fundamental que celebramos en la Eucaristía, el hecho de vivir y comunicar la Pascua del Resucitado. En tercer lugar, decir, como decían los santos padres, que la Iglesia es Eucaristía y por ello ha de comprenderse como corazón de una Iglesia evangelizadora. Pasamos a situar la misión desde la propia celebración en los capítulos siguientes y por eso en el 6º nos centramos en presentar una comunión eucarística que discierne sinodalmente los retos de la misión, una misión entendida y proyectada como paradigma de todo el quehacer eclesial, que tanto le gusta decir a Francisco, y para ello que está invitada a pasar de la mesa de la palabra al anuncio del Evangelio, celebrando en esperanza sobre el altar del mundo y del pobre. Porque la celebración dominical debería ser, es lo que pretendo vender con este libro, no sé si lo conseguiré más que Fernando, la celebración dominical, aunque sea en el pueblo más pequeño, seamos poquitos como en Opillas o en la Catedral de Burgos, se convierte en una gran escuela de caridad, estoy citando a San Juan Pablo II, de justicia y de paz. La presencia del resucitado en medio de los suyos se convierte en proyecto de solidaridad, urgencia de renovación interior, dirigida a cambiar las estructuras de pecado en las que los individuos, las comunidades y a veces los pueblos enteros están sumergidos. Lejos de ser evasión, el domingo cristiano es más bien profecía inscrita en el tiempo, profecía que obliga a los creyentes a seguir las huellas de aquel que vino a anunciar a los pobres la buena nueva, a proclamar la liberación de los cautivos, a devolver la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. He dedicado, y lo quiero hacer públicamente también, estas páginas a todos los misioneros y misioneras, como se dice en el magisterio, los mejores hijos de la Iglesia. Ellos han sido y siguen siendo para mí un libro abierto y un testimonio esperanzador. Y quiero también, en nombre de los tres, de Eloy, de Fernando y yo propio, agradecer a la editorial Ponte Monte Carmelo, al director y a Feli también, que ha venido a echarnos una mano. Muchas gracias por vuestra confianza y esperemos que, si Dios quiere, no sean las últimas obras que presentamos. Buenas tardes. Me toca cerrar este turno de palabra. Se suele terminar dando las gracias. Yo comienzo dándole las gracias por las gracias que nos han dado ellos, al Grupo Editorial Fonte y a Monte Carmelo. Y es para mí, lo digo siempre que vengo a presentar algún libro, una satisfacción como representante del Grupo Editorial Fonte y de la Editorial Monte Carmelo, volver a esta casa de la facultad y así destacar también y reafirmar esa colaboración que hay entre la Editorial Monte Carmelo y esta Facultad de Teología del Norte de España. Hoy, constatada esta colaboración con la publicación y presentación hoy de estas tres obras de los profesores don Eloy, don Fernando y don Roberto. A mí, lógicamente, como editor, no me toca hablar mucho del contenido de la obra, sino me tocaría, permítanme la expresión, justificar la edición de estas publicaciones.
y tratar, parafraseando un poco y barriendo para casa a Santa Teresa de Jesús, de engolosinarles a ustedes. Algo que no me resultará difícil, pues ya me han hecho el trabajo los autores con sus exposiciones, con sus intervenciones, por más que algunos se haya mostrado pesimista al respecto, pero normalmente esos libros suelen ser los que más se venden después. A ver si es verdad lo que decía el autor. Pues espero que les hayan dejado el caramelo en la boca y, como digo, engolosinarles yo para que los lean y puedan sacar también sus propias conclusiones y formar su opinión, y que si además pues los adquieren, pues yo habré conseguido el objetivo de haberlos vendido de esta doble manera, de este doble sentido. Decía un escritor carmelita del siglo XVII que el que hubiere de escribir, primero estudie, trabaje y sude, y no tome la pluma en mano antes de hacer perfecta idea y comprensión de lo que intenta. Y yo creo que esto está garantizado en las obras que presentamos esta tarde: estudio, trabajo, sudor, es decir, rigor intelectual y un trabajo además accesible y asequible para el público en general. Y como ya se ha dicho, pues los tres libros tocan, es cierto, distintos temas de actualidad y de interés, y aparentemente sin guardar mucha relación entre ellos, pero los tres tienen, a nuestro modo de ver, como denominador común, entre otros, el que recoge la convocatoria, y como también se ha dicho. Los tres abren caminos de futuro desde nuestra realidad social y cultural actual. Y así, pues ante este cambio de época que nos decía don Eloy, a causa de la revolución antropológica, que puede acabar en un cuestionamiento radical de los fundamentos humanistas de nuestra cultura, pues don Eloy, en su libro La revolución antropológica más allá del humanismo, nos propone que el pensamiento cristiano y que la pastoral eclesial tienen que sufrir o vivir este hecho como un acicate para precisar, concretar su aportación singular, nuestra aportación singular, nuestro testimonio original, es decir, a Jesucristo, que es la persona encarnada y la realización máxima de lo que entendemos por ser humano, y que como tal el ser humano, y Jesús en este caso, da sentido a la realidad. Otro cambio sociocultural al que estamos asistiendo es, como nos decía don Fernando, la presencia de estos más de 2 millones de musulmanes en España, y que, como él señalaba, también muchos de ellos españoles, lo que puede provocar en nuestra sociedad el surgimiento de un sentimiento de islamofobia y su correspondiente occidentalofobia, y con el consiguiente caldo de cultivo para un radicalismo violento. Y don Fernando constata en su libro la necesidad, como él nos ha remarcado e insistido, de inventar un Islam español con su propia idiosincrasia. Y cuando presentó el libro en la editorial, con el esquema que iba preparando, que iba modificando, ya se veía que el título quería el autor que fuera muy importante, que reflejase, como también ha constatado. Y él recordará que de vez en cuando me ofrecía alguna visión, a cada cual más, en fin, no sé cómo decirlo, bueno, provocativa, cada cual más provocativa, y portadas cada vez más provocativas también. Y que claro, que hemos tratado, si han visto la portada y el título, pues dentro de la corrección política que también se requiere en una editorial y más católica como la nuestra, pues aunque el contenido dice una cosa y está muy bien provocar, para también provocar a su vez las ventas, pues que no nos, en fin, que no llame a engaño el contenido por el continente y que tuviéramos problemas los unos y los otros. Que eso ya quiere decir cómo nuestro subconsciente colectivo pues nos afecta a todos de una manera o de otra respecto al islamismo. Él propone, pues como decía, este diálogo, esta convivencia entre unos y otros, porque será un enriquecimiento no solo para los musulmanes, sino también para toda la población. E inmersos en este cambio de época, en estos cambios culturales y sociales, podemos encontrarnos los cristianos, los seguidores de Jesús, como aquellos otros dos cristianos, dos discípulos de Maús, a los que ha mencionado
don Roberto, nos podemos sentir también atenazados por la incertidumbre y las dudas. En aquella encrucijada vital se produjo su conversión pascual, porque vuelven a encontrar la fuente de donde brota la alegría y también las razones por las que renace la esperanza. Conocemos todos bien el episodio, que es en torno a la fracción del pan. Reconocen a Jesús y de esa misa, en la fracción del pan, van a la misión. De la celebración parten al envío. Don Roberto nos invita pues que también retomemos ese impulso de transformación misionera de nuestra vida de cristianos y de la pastoral también, para lo que será necesario que superemos esos estrechamientos que ha ido sufriendo la Eucaristía a lo largo de la historia, distanciándose de la asamblea, y que recuperemos en definitiva su ser eclesial. Qué importante creo que es tener en este contexto una buena formación religiosa, la importancia de la formación de la fe, precisamente para que podamos dar testimonio de esa fe, evitando aquello que ya decía Santa Teresa de que de devociones a bobas nos libre Dios. Pues desde nuestro grupo editorial queremos, por lo menos, aportar los recursos que tenemos para que ayuden en esta tarea. Y estos 3 libros que presentamos son buena prueba de ello. Pues comenzaba dando las gracias y termino también dando las gracias a don Eloy, a don Fernando y a don Roberto por la gentileza que han tenido al invitarme a participar en esta presentación y sobre todo agradecerles, darles las gracias por el trabajo que han realizado. Y gracias también a todos ustedes, a todos vosotros, por vuestra presencia y atención. Que Dios os lo pague. Gracias. Se han tenido al tiempo, cada uno muy bien controlado, por eso tenemos tiempo para, si alguno quiere hacer alguna pregunta. Creo que la cosa está bastante clara. Bueno, pues sí. Es que al señor... Espera, a ver, es que luego se me olvida. El señor director siempre se me olvida lo más importante, que luego al salir les compréis que hoy están baratos. Salir, sí. Vamos, era más curiosidad por conocer el contenido y los capítulos del primer libro de Don Eloy. No sé, asusta un poco cuando afirman ya que en los años 50 se va a dar la cuarta revolución y que en este siglo se pueden alcanzar esa simbiosis entre lo biológico y lo tecnológico. Asusta un poco como la rapidez, como que no va a dar tiempo para reflexionar, para juzgar, para discernir, para elegir. No sé, de alguna manera como que suscita miedo, ¿no? El miedo, todo lo posible que aventuran todos estos descubrimientos tecnológicos. Bien, yo, más que miedo, ¿verdad? Yo suelo hablar ante este tema de vértigo, ¿no? Ante un futuro impredecible y no dominable, porque creo que todos somos a la vez testigos, víctimas y protagonistas, ¿no? Porque claro, el sueño de Prometeo está desde muy antiguo, ¿verdad? En las imágenes y mitos de la humanidad, pero es que claro, a partir sobre todo del año 2000 es que se ha producido tal aceleración de la convergencia de las nuevas tecnologías. Claro, yo eso no me he metido aquí, pero en el libro se indica que la cuestión no es solo, digamos, que se van desarrollando determinadas tecnologías, ¿no? Sino la convergencia de todas ellas. Porque a mí me parece que, lo digo varias veces en el libro, ¿no? Que el modo de entender el estilo de cada época es ver cuál es, diríamos, la ciencia primera.
Un momento era la teología, la metafísica, luego la física, la química. Pero claro, es que hoy, por ejemplo, la ciencia primera es la informática y que llega a la conclusión de que todos somos datos. Y cualquier realidad existente es un modo de configurarse los datos. Claro, quien domina los datos, por ahí van a venir las guerras del futuro, sin duda alguna. Y ya de algún modo están insinuándose, ¿no? Y luego, claro, respecto al año, yo creo que el año 1968, visto en perspectiva, aquella revolución fue, digamos, porque es curioso, ¿verdad? Es una revolución que por un lado fue vencida, porque duró mes y pico y volvió De Gaulle al poder, pero por otro lado ha sido triunfante y cambiaron realmente los valores y los esquemas, ¿no? 3 años antes había acabado el Concilio Vaticano II. En 1968 se publicó Humane Vitae. Son 2 mundos. Y claro, fue el momento en el cual, sobre todo, la postura, digamos, del postestructuralismo, o como se quiera llamar, ¿no? Pero pensemos en la obra de Foucault, o por ejemplo, yo cada vez veo que es más influyente un autor como Deleuze, ¿no? El mismo Foucault decía, el futuro es de Deleuze. Al fin y al cabo, por ahí vamos, ¿no? Y claro, ahí cambió un tipo de civilización. Y se generó un tipo de individualismo, podemos decir, que reivindica sobre todo las nuevas libertades. Pero claro, es que esa reivindicación, vuelvo a repetir, se apoya en las nuevas tecnologías. Y claro, cuando se dispone de las nuevas tecnologías, por ejemplo, para hacer ingeniería genética, o por ejemplo, para la inteligencia artificial. Por ejemplo, Kurt Rottweil, ¿no? Claro, es un hombre que dice, no, es que el año 2042 será el momento de la gran explosión de inteligencia. Será como el comienzo de algo nuevo, y ahí es ya cuando las máquinas habrán desplazado a... Y uno dice, hombre, es una fantasía de un loco, pero es que este mismo señor es el que ha estado trabajando en Google para ver cómo conseguía que Google funcionara sin tocar la tecla, simplemente por la voz. Es decir, que son gente que realmente están avanzando en tecnologías concretas. Y que luego podemos decir, ¿hay límites irrebasables? Pues yo creo que sí. Por otro lado, también yo creo que hay, digamos, en esta pretensión presuntamente antihumana, yo veo también muchos factores profundamente humanos, me parece a mí también, ¿no? Y lo que tampoco es bueno, me parece a mí, es como reacción a pegarse al humanismo que hemos venido teniendo. Porque ese humanismo también tiene sus fallos y sus lacras y sus insuficiencias. El otro día, por ejemplo, leía que se va a publicar un libro que se titula El cristianismo no ha existido todavía. Es de un teólogo jesuita francés que en el fondo dice que el cristianismo, como han dicho otros, ¿verdad?, que el cristianismo está todavía por estrenar. Y es que yo creo que la noción cristiana de persona todavía está por estrenar. Y que a lo mejor en esa civilización digamos, de impronta cristiana, a lo mejor la noción de persona que procede de la revelación no ha dominado como tenía que dominar. Y que a lo mejor ese cristianismo, como decía Kierkegaard, vivía eso, una vida aparente. Por tanto, a lo mejor la cuestión hoy no es, digamos, rescatar al cristianismo de una muerte aparente, sino rescatarlo de esa vida aparente, que creíamos que dominábamos la historia y a lo mejor no se hacía de un modo adecuado. Luis, sí. Una pregunta simplemente, claro, según lo que has dicho, que me parece que es muy sugerente, ¿quién pone los límites? Porque has hablado de los límites, ¿no? Lo que es límite, lo que puede ser límites no traspasables, Claro, porque en definitiva es la ética, ¿no? Claro, pues claro. ética, no digamos religiosa, que eso ya sería
una pregunta que no sé si has tocado en el libro de religión religiosa, ¿no? ¿Cómo quedaría ahí en este mundo? La religión. Es una cosa curiosa. Hombre, la religión. Claro, pues los que viven en este tipo de ideología, la religión cristiana, en cuanto que es antropomórfica, ya por supuesto, la nueva religión tiene que ser de los gatos, ¿no? Haram, ¿no? Pero más me interesa lo primero que has dicho porque es una cuestión curiosísima, porque claro, la mayor parte de los autores que escriben esta cuestión se dan cuenta de que los desafíos, las posibilidades son tan enormes que el que más y el que menos algo de vértigo siente, ¿no? Y siempre dicen, claro, es que aquí hay previamente, haría falta una reflexión ética sobre estas cuestiones. Pero a lo que voy, y es la gran paradoja, todos acaban diciendo, pero la ética siempre llega tarde. Es que es así, es así. Es decir, evidentemente se dan cuenta de que los cambios son tan enormes que no queda más remedio que pararse, ¿no? Y hace poco, pues, leía un libro del premio Nobel, de la última premio Nobel, bueno, que se lo dieron a dos mujeres que trabajaron juntos de cara a esto de la ingeniería genética, ¿no? Y claro, las dos empezaron también un proceso de reflexión ética. Pero luego en el fondo llegamos a lo de siempre. La ética siempre llega tarde. Eso es tragedia. Yo no lo sé. Lo de los límites, ciertamente, a priori, es muy difícil de decir. Pero claro, por otro lado, hay un límite que esta gente tampoco quiere contemplar. Y ese límite es que, por así decir, hablando de un modo un poco estúpido, ¿verdad?, es que no pueden ponerse en el momento previo al origen. Eso yo creo que es un límite, pero claro, lo que uno ve en este tipo de lógica es la tendencia a eliminar lo que son umbrales o diferencias cualitativas, fundamentalmente tres, ¿no? Es decir, ¿por qué se pasa de la nada a algo? ¿Por qué surge la vida? ¿Por qué surge, vamos a decir así, la inteligencia o la conciencia, ¿no? Pero sobre todo lo de la vida, que es algo fundamental. A mí me llama la atención personalmente, dentro de mi ignorancia de esos temas, ver el modo repetido con que estos autores, digamos, reconocen por un lado que no nos ponemos de acuerdo en definir lo que es la vida. Y segundo, que hay el límite insuperable de crear vida en un laboratorio. Es curioso, porque incluso los más lanzados y optimistas, ese doble elemento. Pero claro, por otro lado está la tendencia, lo que decía este Clerc, el descubridor del ADN, decía, claro, es que el futuro de la humanidad es algo demasiado serio para dejarlo en manos de Dios. Nosotros tenemos recursos para organizarlo mejor. Y ahí está esa doble polaridad. Muy bien. Pues yo confío que la misa y la misión de Roberto oriente y guíe y dé luz a esta revolución antropológica que estamos ya viviendo y también pues a este Islam español. Y sin más, pues decir que ciertamente hemos asistido a un verdadero acto académico de nuestra facultad, que es algo más que una presentación de libros, como nos hemos dado cuenta, porque se nos han abierto perspectivas por dónde va nuestra sociedad, por dónde va nuestro mundo. Y este acto, y como los libros, y todo libro de los profesores de nuestra facultad, ellos son un buen estímulo para todos nosotros, y encima esperan publicar, y así será, más libros, para eso estamos aquí, trabajando, investigando, y para eso existe esta facultad. Pues digo que pues la publicación y presentación de libros ennoblece a nuestra facultad, y también pues hemos de agradecer a la editorial, y en el nombre de su director Pedro, que también nos acompaña al final, pues que gracias a ellos nuestros trabajos encuentran un eco mucho más mayor que este reducido espacio que es nuestra facultad, y así también nuestra facultad sale más allá y se internacionaliza. Y se hace partícipes a los demás pues, de estas investigaciones y de estos libros que ciertamente son interesantes, y como dice Roberto, se escribe también para que se compren los libros,
y así también las editoriales, y sobre todo en este tiempo de pandemia que lo están pasando mal, pues con la compra de los libros pues hacemos posible que puedan seguir adelante. Que tengamos todos un buen descanso ya y también un feliz Adviento. Ya,